La Zaraat no es lepra. Antes de continuar voy a aclarar un punto que es importante. Para la lepra, como nosotros la conocemos, existe realmente. Y es una enfermedad llamada enfermedad de Hansen. O sea, nosotros asociamos la Zaraat con lepra porque así nos lo han traducido. Entonces pensamos en todo lo que es esta enfermedad, que es la hanseníasis o enfermedad de Hansen. Esta tiene, ha sido desde siglos asociada por una traducción errónea que fue copiada por otro, copiada y se siguió utilizando. Entonces, lamentablemente esta asociación ha incrustado en nuestras mentes la idea de los leprosarios, toda una serie de cosas, ¿sí?, que ciertamente corresponden a enfermedades de la piel, sí, pero no son Zaraat. La Zaraat es una enfermedad espiritual, aunque con manifestación física, ¿sí?, como tanto de los cuadros de Yahweh. Y aquí en Vayikra vamos a ver las diferentes características que deben presentarse para considerar que estamos delante de un caso de Zaraat. La palabra Zaraat es polivalente, ya que vamos a leer en la Torá que esta afección se manifiesta de formas muy distintas, además, ¿sí? Entonces vamos a ver que se va a llamar Zaraat a llagas o úlceras de la piel, caída del cabello, no cualquiera, que ser calvo no lo es, por ejemplo, determinadas manchas en las ropas de lana, de lino, objetos de cuero. También la vemos afectando las mismas paredes de las casas. Como podemos ver, no podemos decir que esto es lepra. ¿Dónde se ha visto lepra en las casas? De esto concluimos que la Zaraat no se refiere a la lepra que nosotros conocemos, a la enfermedad de Hansen en su significado médico actual. El término lepra proviene del griego, la palabra es lepra literalmente, ¿sí? Esa es la palabra que se transliteró y se hizo parte de nuestro vocabulario, ¿no es cierto? Y ha sido únicamente transliterada, no fue traducida ni nada, significa escamoso. La palabra griega utilizada por los médicos griegos se refería a lesiones que aparecían en la piel con aspecto escamoso, ¿sí? Lo que hoy conocemos con el nombre, por ejemplo, de psoriasis. En general son muchas las subenfermedades de la psoriasis. También llamaron a este tipo de lesiones psoriasis leuqui, que significa lepra blanca, digamos. El hecho, porque las escamas son siempre decoloradas, el hecho de que muchas veces se curaran los afectados implica que realmente no se trataba de la enfermedad de Hansen actual, o sea, los afectados por Zaraat estoy hablando, ¿no es cierto? Muchas veces se curaban de forma espontánea. Que vamos a ver que no era de por sí tan espontáneo, sino que requería el arrepentimiento del Metzorá. El problema surge aparentemente a causa de las traducciones de las Biblias, ¿sí? Por un lado eso, y por el otro lado de las versiones en árabe de las obras griegas. Así que el término hebreo Zaraat, con el que se designaban las lesiones blanquecinas de la piel, es traducido por la palabra griega lepra, ¿sí? Pero la Zaraat bíblica no es exactamente lepra, sino un problema espiritual, repetimos, que afectaba tanto al cuerpo como a la casa, inclusive la ropa del individuo afectado. En el judaísmo mayormente se interpreta que la plaga de Zaraat tiene como origen practicar la Lashon Hara, ¿sí? O sea, hablar mal de alguien. Y es cierto, en muchos casos bíblicos realmente el origen fue ese pecado y nos dan ejemplo las escrituras, pero no en todas las circunstancias será el resultado de esta falta, como vamos a ver. Según las tradiciones judías, cuando una persona habla lashon hara, o sea, malas lenguas o difamación, ¿no es cierto?, murmuración, de todo lo que sea la maldad de la lengua, ¿sí? Que tanto preocupaba a nuestro hermano Jacob, ¿no es cierto? Demuestra esa persona que no tiene idea del poder del habla. Demuestra que para él las palabras son insignificantes en comparación con los actos, o sea que no está haciendo nada de malo porque no practica violencia física, no golpea a la persona,
persona, no rompe cosas, no hace maldades en ese tipo, pero la palabra para esa persona no tiene ningún poder. Este es un concepto muy similar a colocar el plano espiritual por debajo del plano material, ¿sí? Cuando no se lo hace desaparecer por completo. Al hablar las malas lenguas, o sea, hablar mal, se despierta al acusador no solamente contra el objetivo de su lashon hará, sino mucho más contra la persona misma. Para enseñar a los que hablan lashon hará el poder que tiene hasta una única palabra, la Torah ordena que el transgresor sea llevado al Cohen, ¿no es cierto?, al sacerdote. Pero inclusive cuando va a ver al sacerdote con todo el cuerpo lleno de zarat, ¿sí?, para que todos lo vean, y hasta que el sacerdote pronuncie la palabra impuro, se lo sigue considerando totalmente puro. O sea, hasta que no tiene el diagnóstico determinado, es una persona normal. Está en veremos, a pesar de que la gente le va a rehuir con certeza, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, técnicamente sigue siendo puro. De la misma manera, no puede regresar a su antigua posición, a pesar de que la enfermedad se haya curado por completo, hasta que el sacerdote pronuncie la palabra puro, o sea, es puro, ¿sí? Terminó, es el diagnóstico final, digamos, ¿sí? Así que el transgresor aprende el poder que tiene hasta una sola palabra, que puede abrirle o cerrarle las puertas, porque con una sola palabra se lo segrega, con una sola palabra se lo redime. Lo que debemos tener en cuenta es que aunque definitivamente hay un aspecto médico en las reglas de Elohim en lo que respecta a Zarat, el mismo no tiene que ver con proteger a la comunidad de enfermedades, sino de mantenerla en estado de pureza. Los cuadros que estaba pintando Yahweh eran acerca de pureza e impureza, salvación, redención, toda una serie de cosas. Como hablamos de una enfermedad espiritual, aunque tuviera manifestación física, el asunto aquí no se refiere a curar enfermos, aunque vemos que ya había llegado a ser considerado de esta manera en la época de Yeshua, sino más que eso, a purificar Metzorah. ¿Sí? Es decir, a limpiar a los hombres de sus pecados, ¿sí? Entonces, el Zarat no era una enfermedad necesariamente letal, porque no estamos hablando de la lepra, que conlleva deformaciones que pueden ser horribles, muy dolorosas y realmente llevar a la muerte. Más bien tenía que ver con el ritual de pureza que con estar enfermo. Es decir, el mensaje era que la impureza de la Zarat se mantenía a la persona apartada del pueblo de Elohim. Con todo, las consecuencias de Zarat eran devastadoras realmente de otras formas. Una persona que era declarada impura por tener Zarat era dejada fuera del campamento, lejos de su familia, lejos de la sociedad. Dependiendo de la condición, tal vez él o ella serían desaparecidos de por vida. ¿Sí? No volverían. Esto no es solo con referencia a la esposa o esposo, a los hijos o a la tribu. Si esta persona es separada de Elohim, él es impuro, no es apto para vida en la santa comunidad de Elohim y por lo tanto no apto para ser aceptado por Yahweh. Esta persona ha sido cortada. En caso de Zarat, sé muy cuidadoso en hacer exactamente como te instruyan los sacerdotes levíticos. Ten cuidado de hacer como les he mandado. Recuerda lo que le hizo Yahweh, tu Elohim, a Mitzrayim en el camino después de que ustedes salieron de Mitzrayim. Dice Moshe en Devarim, capítulo 24. Nuestro Adón Yahshua curó a muchos, ¿sí? Y les instó a no andar, volver a pecar, ¿no es cierto? Y aquí se le acercó un Metzorah y se postró ante él diciendo: Adón, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo la mano lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su Zarat. Entonces Yahshua le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe, ¿sí? Para que le sirva de testimonio a ellos. Y entonces acá no se habla de sanar una enfermedad, sino de limpiar de la plaga de Zarat. Yahshua no dijo sé sanado, sino dijo sé limpio. Y él no lo sanó, él lo limpió. Y esto nos da pie a pensar que no se trata de una enfermedad como las otras. Realmente acá tenemos un punto más, ¿sí? Es justamente una plaga sobrenatural que viene sobre el que no se arrepiente a tiempo.